Las manos de Labia se retorcían nerviosamente en su regazo mientras se sentaba a su lado, la humedad tierra presionando fresco contra sus piernas. Ella volvió su brillante mirada azul hacia él, buscando en su rostro alguna señal de que era seguro continuar. Cuando hablaba, su voz era un susurro. Humanos. Comenzó, incierta. Hay algo en tus cuerpos que me confunde. Aran inclinó ligeramente su cabeza, una sonrisa débil que tocaba en sus labios, paciente y alentador. Labia se tragó duro. Hay una parte de ti, dijo lentamente, sintiendo sus mejillas calientes a pesar del aire fresco de la noche. Una parte que cambia, se vuelve difícil cuando se toca. ¿Cuál es su propósito? Las palabras colgadas entre ellas, torpes y frágiles, como el primer puente delicado entre dos mundos muy diferentes. Por un momento, Aran simplemente la miró y luego, para su alivio, se rió suavemente, no desalmadamente, sino con un calor genuino. ¿Quieres decir? Comenzó, luego falló, buscando palabras tan cuidadosamente como ella. Se frotaba la espalda del cuello, riendo de nuevo, aunque ahora había un tinte rojo en sus oídos. Es complicado, dijo finalmente. Es parte de la biología humana, instinto parcial, emoción parte, responde a la cercanía, a la conexión. Es natural. Labia se inclinó más, su curiosidad se quemó más brillante ahora. Conexión, se hizo eco atentamente, degustando la palabra. ¿Entonces está atado a más que solo al cuerpo? Aran asintió, su expresión suavizante. Sí, es sobre confianza, sobre querer estar cerca de alguien, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Labia se sentó un poco atrás, su mente girando. Su gente siempre había tratado el tacto físico como algo mecánico, necesario solo para sobrevivir. Pero aquí, en este mundo vibrante y desordenado, era algo mucho más, algo profundo. Gracias, dijo en silencio, su corazón golpeando extrañamente en su pecho. Creo que, empiezo a entender. Y por primera vez desde que había puesto un pie en la tierra, Labia sintió algo inesperado y maravilloso, no solo curiosidad, sino pertenencia. El aire estaba pesado con el aroma de tierra fresca, húmeda y viva. Lauria se paró al borde de la vasta ciudad humana, sus brillantes ojos azules escaneando el paisaje desconocido con una mezcla de fascinación e incertidumbre. La tierra, un mundo tan diferente al suyo, que se sentía casi como un sueño. Y sin embargo, no importa lo extraño que sea, no pudo despertar de él. Todo en este lugar, su pueblo, su energía, su caótico latido cardíaco, era profundamente, irreversiblemente humano. Para Lauria, la misión siempre había sido sobre observación. Su gente la había enviado aquí para aprender, para entender. Había estudiado todos los detalles de la biología humana, la psicología y la cultura. Pero aún había algo que no podía entender, algo que perduraba en su mente como un susurro que no podía captar. Toque humano. Había leído sobre ello extensamente, pero las palabras en una página no podían captar el peso de ella. ¿Qué fue de la conexión física que revivió algo tan poderoso en los humanos? ¿Por qué parecía tener tal significado, tal vulnerabilidad? Hoy, parado en el umbral del crepúsculo, Lauria decidió que ya no podía ser observadora. Tenía que preguntar. Tenía que saberlo. Ella lo vio, Arland. El humano que había estado observando silenciosamente durante días. Había una gentileza para él, una calma estable que lo separaba de los otros. Nunca la había mirado con sospecha o miedo. Solo curiosidad, y algo más caliente, algo casi como comprensión. Su corazón latiendo, Lauria se acercó a él, su brillante cabello atrapando los últimos rayos del sol. Arland, dijo, su voz apenas más que un susurro, necesito preguntarte algo. Se volvió hacia ella, sorpresa parpadeando en su cara, pero sin miedo. Sonrió suavemente y gestó para que se sentara a su lado. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Ella dudaba. Las palabras se sentían extrañas en su boca. Cuando los humanos se tocan, ¿cómo es? Preguntó por fin. No entiendo, he leído sobre ello, pero parece tan complicado. ¿Qué significa? La frente de Arland se estrelló al considerar su pregunta. Es difícil de explicar, dijo lentamente. Pero lo intentaré. Le dio la vuelta a la piedra pequeña en la mano mientras hablaba, su pulgar rastreando su superficie lisa. Tocar, no es solo por el cuerpo, dijo. Se trata de confianza. Sobre la conexión. Cuando dos personas tocan, cuando se dejan ver a través de esa cercanía, crea algo más profundo. No es solo sensación,
es vulnerabilidad. Lauria escuchó, bebiendo en sus palabras. Vulnerabilidad. Emociones. Concepta a su gente había abandonado desde hace mucho tiempo a favor de la razón y la distancia. Así que no es solo sobre placer físico, preguntó cuidadosamente, mezclándolo. Arlan sonrió, una sonrisa tranquila y sabiendo. El placer es parte de ella, dijo, pero la conexión real, el tipo que importa, va más allá de eso. Se trata de compartir algo personal, algo que no le das a cualquiera. Cuando lo haces, crea un vínculo. Algo que es difícil de romper. Lauria se sentó muy quieto, el mundo alrededor de su borroso en color suave y sonido. Un vínculo. Un empate no de sangre o deber, sino de elección, confianza, emoción. Creo que entiendo, dijo, su voz llena de maravilla. No es solo el cuerpo, es lo que te das a otro. Arlan asintió, su mirada caliente y firme. Exacto. El sol se sumergió más abajo, sombras que se extendían por toda la ciudad, las primeras estrellas temblando en vista. El mundo, tan vasto y aterrador cuando llegó por primera vez, parecía más pequeño, casi acogedor. Quiero aprender más, dijo Lauria, una nueva determinación brillante en su voz. Quiero entender esta conexión. La sonrisa de Arlan se profundizó. Creo, dijo suavemente, ya lo estás. Y mientras se sentaban juntos, la ciudad se desvaneció en el fondo, dejando solo a los dos, y la promesa silenciosa de un vínculo que aún no se cumplía plenamente. Arlan respondió con tanta paciencia, como si su pregunta, por extraña que fuera, no fuera más que simple curiosidad. Lauria dudaba, luego preguntó, su voz apenas más que un aliento, ¿los humanos siempre buscan este tipo de conexión? Sus palabras rompieron la tranquilidad entre ellos, encajadas con incertidumbre. Ella anhelaba entender, comprender plenamente las verdades de las relaciones humanas. Ella había observado tanto, y sin embargo, todavía quedaba mucho sin ser viejo. Arlan miró hacia arriba desde la piedra que había estado rastreando con sus dedos. Sus ojos se encontraron con una sonrisa suave. No siempre, dijo suavemente. No todos lo buscan, y no todos lo encuentran. Se detuvo, buscando las palabras correctas. La conexión de la que hablas, es rara. Es algo que es difícil de encontrar, pero cuando ocurre cuando dos personas se conectan de verdad, es transformador. La frente de Lauria surgió. Repitió la palabra suavemente, degustando como algo extraño. Transformativo. En su mundo, las transformaciones eran físicas, externas, científicas. Pero esto, una transformación emocional, era algo totalmente ajeno a ella. Arlan parecía sentir su confusión. Sonrió otra vez, un poco sabrosamente. Sí, dijo. Te cambia. Te hace ver todo de otra manera. No solo miras a la persona, los ves. Te entrelazaste, como parte del otro, incluso cuando estás separado. El corazón de Lauria se saltó. Sus palabras agitaron algo profundo dentro de ella, algo que nunca había sentido antes. Por primera vez, se preguntó, ¿cómo sería experimentar ese tipo de conexión? ¿Y qué pasa cuando la encuentras? Preguntó, su voz más suave ahora, encajada con una fragilidad que nunca se había permitido mostrar. ¿Y si cambia todo? ¿Y si no puedes volver? Arlan estuvo tranquilo por un momento, el peso de la pregunta que se arreglaba entre ellos. Ese es el riesgo, dijo finalmente. Su voz era baja, pero seguro. Cuando te abres a alguien así, les das un pedazo de ti mismo. No es algo que puedas recuperar. Se detuvo y luego añadió. Pero eso es lo que pasa con el amor. No se trata de lo que sucede después. Es sobre lo que estás dispuesto a dar en el momento. Se trata de ser vulnerable, incluso si significa que puedes salir herido. Lauria sintió apretada su pecho. Su pueblo le enseñó que la vulnerabilidad era debilidad, algo que se erradicaría, ocultaría, negaría. Sin embargo, en este mundo extraño, la vulnerabilidad no era debilidad en absoluto. Era la puerta de algo más grande. Y esa realización la asustó más que nada que había enfrentado antes. ¿Alguna vez te arrepientes?, susurró. El dar, la vulnerabilidad. Los ojos de Arlan se ablandaron. Solía hacerlo, dijo en silencio. Cuando era más joven, pensé que mantener a la gente a distancia me protegería. Pensé que si nunca dejo que nadie se acercara, nunca podría ser herido. Pero con el tiempo, me di cuenta, la conexión, el amor, tenía tanto miedo de perder, es lo único que realmente importaba. Así que no, ya no me arrepiento, ya no.
Lauria se sentó en silencio, sintiendo algo frágil revuelta dentro de ella. Era como si una barrera que ni siquiera sabía que existía había comenzado a desmoronarse, poco a poco. No lo entendía completamente, todavía no. Pero ella sintió el tirón. La misma tirada que ella sintió desde el momento en que puso los ojos en Arland. Un tirón que hizo que su corazón se acelerara. Eso le hizo querer saber más. Su voz temblaba ligeramente como ella le pidió, ¿cómo sería si me permitiera sentirme así? No sabía por qué preguntó. Después de tanto tiempo manteniéndose distante, de repente estaba dispuesta a entretener la idea de conexión, de vulnerabilidad. Pero no podía detenerse. Había algo sobre Arland, algo sobre el calor en sus ojos, la forma constante que él escuchaba, que la hacía sentir, por primera vez, segura. Lo suficientemente seguro para preguntarse. Lo suficientemente seguro como para esperar. Déjalo ir, incluso un poco. Arland la veía con una expresión considerada, su mirada firme pero amable. Creo, comenzó con cuidado, si se permitiera sentirlo, abrirse, encontraría algo difícil de poner en palabras. Encontrarías un vínculo. Una conexión más profunda que cualquier cosa que hayas conocido. Y no sería algo que lamentes, dijo suavemente. Sería algo que te cambia, pero te haría más fuerte, no más débil. Lauria se sentó en silencio durante mucho tiempo, sus pensamientos girando como una tormenta. No podía negar las agitaciones en su pecho, un silencioso anhelo florecer donde antes solo había habido quietud. La idea de la vulnerabilidad, de conectarse con alguien tan profundamente, se sentía imposible. Y sin embargo, inevitable. Como si el universo mismo la estuviera empujando hacia algo que ya no podía ignorar. Pero no estaba segura. ¿Podría dejar ir el control que la había definido durante tanto tiempo? ¿Podría arriesgarse todo, por algo que no entendía completamente? ¿Y si fuera solo una ilusión, un momento fugaz que desaparecería en el instante en que bajó la guardia? Sus manos temblaron, y las apretó en puños, luchando para mantenerse firmes contra la marea de emociones amenazando con tirarla abajo. Era una viajera. Un observador. Se suponía que no debía enredarse en las complejidades de la emoción humana. Pero las palabras de Arland habían golpeado algo profundo, algo que no podía silenciar. Por primera vez, Lauria no estaba simplemente viendo a la humanidad. Ella estaba entrando en ella. Sintiéndolo. Convertirme en parte de ella. Y la aterrorizó. Tengo miedo, admitió finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Temer lo que significa, miedo de lo que pasará si me abro. Arland se acercó, descansando suavemente la mano sobre su hombro, un gesto sencillo y tranquilo. Pero envió una onda de calor a través de ella, una presencia constante que la anclaba en medio del caos dentro. Lo entiendo, dijo suavemente. Pero no tienes que tener miedo. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser real. Y confía en mí, Lauria, no estás solo en esto. Pase lo que pase. Estoy aquí. No vas a pasar por eso solo. Lauria lo miró, el corazón golpeando sus costillas. ¿Estaba lista para dar ese salto? ¿Para ceder a la vulnerabilidad de la que hablaba Arland? No lo sabía. Pero al mirar a los ojos, algo dentro de su revuelta, algo profundo y poderoso, que se levanta de la médula misma de su ser. Con un aliento profundo y tembloroso, cerró los ojos. Y por primera vez, escuchó, realmente escuchó, los susurros silenciosos de su propio corazón. No fue fácil. No fue perfecto. Pero era real. En ese momento, Lauria se permitió creer, incluso un poco, en la posibilidad de conexión. De confianza. Del amor. No estaba segura de dónde llevaría. Pero estaba lista para dar el primer paso. Cuando abrió los ojos, el mundo se sintió un poco más pequeño, un poco menos abrumador. Aún es extraño. Aún no me conoce. Pero ya no es imposible. Existe la posibilidad, sin importar cuán pequeña, de que pudiera encontrar lo que había estado buscando desde el principio. Está bien, susurró, su voz temblando ligeramente. Intentaré entenderlo. La sonrisa de Arland era cálida, estable, castigada. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer, dijo. Y Lauria se dio cuenta entonces, el viaje no se trataba de tener todas las respuestas. No se trataba de entender todo a la vez. Se trataba de dar un paso. Un aliento. Un salto de confianza a la vez. Y confiando en que el resto lo seguiría. Se sentó en silencio después de las palabras de Arland, el calor de su mano que se mantiene sobre su hombro, un puente a través de un abismo que nunca había atrevido a cruzar. Sobre ellos,
el cielo se había oscurecido completamente. Las estrellas pincharon a través de la vasta lona de la noche, un suave brillo sobre la ciudad tranquila. El zumbido de la vida a su alrededor se había desvanecido en un silencio, dejando atrás solo el aire fresco y frío que llevaba el olor de la tierra y el último aliento del día. Lauria inhaló profundamente, por primera vez notando la belleza del momento. Una belleza que nunca había visto antes, porque había estado demasiado ocupada manteniéndose separada de ella. Ahora, por primera vez, se permitió ser parte del mundo, no solo un visitante que pasaba por aquí. Y fue hermoso. La mente de Lauria, impulsada por la misión, estaba demasiado preocupada por el propósito que se avecinaba para detenerse y simplemente sentir. La voz de Arland rompió la quietud, suave pero firme. Probablemente deberíamos descansar un poco. Mañana será un día largo. Su tono no era descarrilado ni ansioso, solo entendimiento. Como si le diera espacio para procesarlo todo. Lauria asentó lentamente, su mirada todavía fijada en el cielo nocturno afuera, las estrellas parpadeando como recuerdos dispersos. Sí, supongo que tienes razón, murmuró suavemente. Parte de ella, sin embargo, se sintió reacia a romper la conexión, a alejarse de este frágil momento que habían compartido. No estaba segura de si estaba lista para avanzar, para dejar ir la cuidadosa distancia que siempre había mantenido. Pero una cosa era segura, lo que pasara después, no iba a apagarse de ella. Mientras se dirigían a sus respectivas habitaciones, un dolor nuevo y desconocido se asentó en el pecho de Lauria. Fue una mezcla de emociones, esperanza, miedo, curiosidad, que se remolinó de una manera que se sintió inquietante y estimulante. No sabía cómo darle sentido, pero no podía negar su presencia. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva, no solo como observadora de la vida humana, sino como alguien que realmente podía conectarse con los demás. Ella se acostó en la cama esa noche, mirando el techo, sus pensamientos corren. Una y otra vez, ella repitió su conversación, tratando de arreglar todo lo que había aprendido, todo lo que estaba empezando a entender. Era como si una puerta se hubiera abierto dentro de ella, una que había estado cerrada durante tanto tiempo, y ahora había una inundación de nuevos sentimientos, nuevas posibilidades. ¿Cómo sería, se preguntaba, experimentar ese tipo de conexión? ¿Para entregarse plenamente a alguien, sin miedo a ser lastimado o traicionado? No sabía la respuesta, pero por primera vez, quería averiguarlo. Lauria despertó con un sentimiento de inquietud, como si la paz de la noche apenas se hubiera asentado antes de que ya se hubiera interrumpido. Ella había dormido bien, su mente todavía zumbando con el peso de todo lo que había aprendido. Mientras la luz de la mañana se filtró en su habitación, se levantó, estirando sus músculos rígidos, preparándose para el día siguiente. No tenía ni idea de lo que traería, pero una cosa era segura, sería otro paso hacia adelante en un camino que se estaba volviendo más difícil y más difícil de alejarse. Arland ya estaba levantada cuando salió de su habitación. La saludó con una sonrisa tranquila, sus ojos reflejando la misma expresión considerada que había visto la noche anterior. Estaba claro que él también estaba procesando los acontecimientos del día anterior, aunque no habló de ello directamente. ¿Listo para el día?, preguntó, su tono ligero pero con una seriedad subyacente, como si supiera que hoy sería otro punto de inflexión en su viaje. Lauria asentó, aunque no confiaba plenamente en su propia voz. No estaba segura de si estaba lista para enfrentar lo que estaba por delante, pero sabía que no podía volver ahora. No después de todo lo que compartieron. Sí, dijo, su voz firme. Vamos. Viajaron más lejos a la ciudad, reuniendo con varias personas, reuniendo información y preparando para la siguiente etapa de su viaje. Lauria se encontró cada vez más atrapada en el ritmo de la vida humana. Las conversaciones, las interacciones, la forma en que la gente se movía y se hablaba entre sí, era todo tan familiar, y, sin embargo, ahora, se sentía nuevo para ella. Siempre lo había observado desde lejos, pero hoy, estaba empezando a entenderlo de una manera que nunca lo había hecho antes. Y como las horas se extendían, no podía evitar notar los sutiles cambios dentro de sí misma, la forma en que su corazón late un poco más rápido cuando Arland estaba cerca, como sus pensamientos parecían siempre volverse a él. Había algo en él, algo que la hacía sentir como si hubiera sido vista, verdaderamente visto, por primera vez. No fue solo su amabilidad o su comprensión. Fue la forma en que la hacía sentir que ella valía algo. Como si no fuera una extraña, una extraña. No estaba segura de cómo explicarlo, pero lo sintió profundamente. Por la noche llegó la tarde,
Lauria estaba agotada, pero había una extraña paz en su corazón. Había visto más de humanidad hoy que nunca antes, y aunque aún había mucho que aprender, se sentía como si estuviera empezando a comprender las complejidades de este mundo extraño. Se sintió reconfortante, como las piezas de un rompecabezas comenzaban a caer lentamente en su lugar. Más tarde, esa noche, mientras se sentaban juntos compartiendo una comida tranquila, Lauria se encontró observando a Arland más de lo que había tenido antes. Parecía tan tranquilo, tan cómodo en este mundo, y ella no podía evitar sentir un dolor de anhelo. Era una amarga realización, a pesar de todo lo que había visto, todo lo que había aprendido, aún había mucho más que no había entendido. El aire en el edificio antiguo se sintió grueso, como ocurría en sus paredes, y Lauria podía sentir que su ritmo cardíaco se aceleraba con cada paso que dieron en la oscuridad. Intentó concentrarse, empujando a un lado el malestar que se levantó en la columna vertebral, pero el silencio era casi opresivo. Cada crujido de las tablas del suelo bajo sus pies parecía demasiado alto, demasiado intrusivo en la quietud opresiva del edificio abandonado. Arland se movió por delante de ella, la linterna se levantó alto, lanzando sombras largas e inquietantes que se extendían como dedos a lo largo de las paredes. Su presencia, sin embargo, era una fuerza de base, firme y segura. Lauria siempre había confiado en su propia fuerza, su propia habilidad para permanecer compuesta, pero ahora, con él a su lado, había un extraño consuelo al no tener que hacerlo solo. El primer movimiento llamó su atención, una borrosa y una sombra que se desbordaba a la vista. El aliento de Lauria atrapado en su garganta, sus sentidos afilados en un instante. ¿Viste eso?, susurró, voz apenas audible en la quietud. Arland se detuvo, su cuerpo tenso, su cabeza girando para escanear la habitación. Lo vi, dijo, su voz baja y mide. No parecía alarmado, pero Lauria podía decir que estaba alerta, plenamente consciente del peligro que acechaba en las sombras. Sus ojos se encontraron con los suyos por un breve momento, y algo no hablado pasó entre ellos. La conexión que se había estado construyendo entre ellos, tan sutil y sin embargo tan innegable, se sentía como si se pulsaba en el aire que los rodea, apretando la tensión compartida. La mano de Lauria instintivamente se acercó a su lado, donde su arma estaba escondida, pero dudaba. No estaba segura de lo que esperaba, sino de peligro, pero también de otra manera. En este extraño lugar inquietante, hubo una extraña paz al saber que no era la única aquí. No estaba sola. Ya no. Tenemos que tener cuidado, murmuró Arland, su mirada se volvió a la habitación. Su calma era un contraste con la tormenta de pensamientos que se removeían en la mente de Lauria. Ella había venido aquí no solo para la misión, sino para algo más profundo, algo más personal. La duda, el miedo, la incertidumbre que había llevado con ella durante tanto tiempo, había disminuido con el tiempo, especialmente con la tranquila fuerza de Arland a su lado. Ahora, en este momento, se dio cuenta de que no solo estaba luchando para completar la misión. Ella estaba luchando para proteger este frágil sentido de conexión que habían construido. A medida que avanzaban más hacia el edificio, los pensamientos de Lauria perduraron en la promesa no hablada que había sentido entre ellos, el entendimiento silencioso, los momentos compartidos que habían tejido su vínculo. Y aun cuando el peligro que nos espera creció, esa conexión permaneció. Era una línea de vida, tirándola hacia adelante incluso cuando no estaba segura del siguiente paso. Con cada crujido y susurro del edificio que los rodea, Lauria sintió algo que se agitaba dentro de ella, algo que no podía colocar. ¿Fue la emoción de lo desconocido, o el creciente sentido de confianza entre ella y Arland? Quizás ambas. Los rincones oscuros del edificio se sintieron vivos, llenos de secretos que habían estado ocultos durante demasiado tiempo. Y sin embargo, a pesar del temor que le amenazaba con garras, Lauria no podía sacudir el sentimiento de que este era el momento, el que todas las preguntas que había estado haciendo sobre la conexión humana, sobre la vulnerabilidad, sobre la confianza, finalmente encontraría una respuesta. Otra sombra parpadeaba justo delante, más distinta esta vez, una figura, alta y guapa, moviéndose rápidamente. El pulso de Lauria se aceleró, su agarre se apretaba en su arma. Pero antes de que pudiera moverse, Arland estaba allí, su mano firmemente en el brazo, su toque la castigaba en el momento. «Mantente cerca», susurró. Su voz era baja, pero firme, llena de la confianza que le había hecho tan familiar durante estas últimas semanas. Lauria asintió, un entendimiento silencioso que pasa entre ellos. Esto ya no era solo por la misión. Esto era sobre algo más. Algo en lo que,
a pesar de toda la incertidumbre, estaba empezando a creer. Mientras se aventuraban más profundamente en el edificio, Lauria podía sentir la distancia entre ellos y el mundo exterior encogiéndose. No había vuelta atrás ahora. Pero por primera vez, no quería. El miedo que una vez la había paralizado, la vacilación que la había mantenido a la distancia de la conexión, se estaba deslizando, pieza por pieza, hasta que todo lo que quedaba era el presente, y la conexión que compartió con Arland. Y al acercarse a la fuente de la perturbación, Lauria se dio cuenta de otra cosa. El mundo puede ser caótico, y el futuro puede ser incierto, pero ya no estaba sola. Con Arland a su lado, lo que sea que venga a continuación, lo enfrentarían juntos. Lauria se paró en el balcón, la luz de la mañana suave que iluminaba las calles de abajo. La ciudad se despertaba lentamente, el zumbido de la vida empezó a hincharse una vez más. La gente se mudó y salió de tiendas, los niños corrieron por las calles, y el aire estaba lleno de los sonidos de un nuevo día que comenzaba. Pero para Lauria, no fue el bullicio lo que cautivó su atención. Era la tranquilidad a su lado, Arland, de pie cerca, pero no la apretaba, su presencia constante y a tierra. Ella podía sentir el peso de todo lo que había pasado, el extraño y tumultuoso camino que había caminado para llegar hasta aquí, pero en este momento, ya no se sentía pesado. La incertidumbre que llevaba tanto tiempo había desaparecido, reemplazada por algo que nunca esperaba encontrar en este mundo, paz. Una paz que vino de saber, verdaderamente sabiendo, que no estaba sola. Ya no. La respuesta tranquila de Arland colgó en el aire entre ellos, una promesa que no necesitaba elaboración. Pase lo que pase después, lo enfrentaremos juntos. El corazón de Lauria se llenó de algo que no podía nombrar, pero fue suficiente. Lo suficiente para curar las grietas que se habían formado en ella con el tiempo, lo suficiente para recordarle que, sin importar las desconocidas que se avecinaban, había fuerza en la conexión que habían construido. Su voz, cuando volvió a hablar, era más suave pero llena de certeza. Gracias, murmuró, mirándolo. Por estar aquí. No fue solo gratitud por su presencia física, sino que fue más profundo que eso. Fue gratitud por la confianza, la vulnerabilidad, la fuerza silenciosa que le había mostrado sin pedir nada a cambio. Arland se volvió hacia ella, sus ojos llenos de la calidez que había venido a reconocer. No tienes que agradecerme, dijo, su voz suave pero segura. No voy a ninguna parte. Y Lauria le creyó. No era necesario hacer grandes gestos o declaraciones. El vínculo entre ellos había crecido en momentos tranquilos y cotidianos, tejidos a través de miradas compartidas, toques suaves y comprensión no hablada. Era un vínculo que se había profundizado a través de los retos que habían enfrentado juntos, a través de las formas en que habían aprendido a confiar entre sí. La misión, el propósito que originalmente había llevado a Lauria a este mundo, ya no se sentía tan importante como una vez lo había hecho. Había venido a observar, a aprender, a entender, pero había encontrado algo más, algo que no podía medirse de la misma manera. Ella había encontrado conexión. Ella había encontrado un pedazo de sí misma que ni siquiera sabía que estaba desaparecida. El camino que se avecina, sea lo que sea que pueda sostener, ya no parecía tan desalentador. Ya no temía lo desconocido ni los desafíos que podría plantear. Tenía a Arland a su lado. Juntos, enfrentarían lo que fuera. Mientras la luz del sol bañaba la ciudad en tonos dorados, Lauria finalmente se permitió sentir algo que no había permitido en mucho tiempo, esperanza. No era el tipo de esperanza que proviene de grandes sueños o promesas de un futuro perfecto. Era la esperanza tranquila y constante que venía de saber que estaba caminando por un camino con alguien que la entendía, alguien que se había convertido en parte de su viaje como el mismo mundo por el que se movieron. Con una sonrisa, Lauria se volvió a Arland, su luz del corazón. Vamos, dijo, su voz que llevaba esa misma certeza tranquila. Juntos. Y al salir del balcón, la ciudad continúa su baile rítmico debajo de ellos. Lauria sabía que cualesquiera que fueran los desafíos que les quedaban, les enfrentarían con la fuerza de lo que habían construido, una conexión que no podía deshacer ninguna incertidumbre.